Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio Ileana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio Renacer de los Géneros, una charla en torno al trabajo de los géneros en la propia obra. ¿De qué manera conviven varios géneros o subgéneros en su obra? ¿Existe un renacimiento de los subgéneros en los últimos años o creen que siguen siendo marginados de la idea de la gran literatura? Organizado por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, tendrá una duración de 1 hora. Participan Santiago Páez, Solange Rodríguez Pape y Berna González Harbour. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfrute. Bueno, buenas tardes con todas, todos, todes. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra jornada de esta FIL Quito virtual. Ha sido todo un desafío esto de la virtualidad, pero creo que tanto sopesando las desventajas con las ventajas, es muy bueno poder estar aquí compartiendo con Solange desde Guayaquil, con Santiago desde Quito, con Berna desde España esta tarde soleada, por lo menos donde estoy yo. Estamos en este conversatorio, que es como otro conversatorio sobre el tema de los géneros y los subgéneros. Un poco el motivo que nos llevó a organizar este conversatorio fue aquella polémica, o no sé si polémica, pero bueno, aquel ruido que hubo a principio de año, o el primer semestre de este año, con el Fondo Nacional de las Artes en Argentina y la escritora Mariana Enríquez, que dirige ese fondo, que hizo únicamente un fondo destinado a subgéneros como el terror, la ciencia ficción, la fantasía, y eso generó como todo un debate alrededor del tema de estos subgéneros, ¿no? Si por lo general estaban infravalorados, si recién ahora se los está valorando. Entonces, por eso los invitamos a ustedes. Les quiero dar la bienvenida. Voy a leer unas pequeñas palabras introductorias de cada uno de los ponentes para los espectadores que quizás no los conozcan, aunque me imagino que sí. Berna González Harbour nos acompaña desde España. Es periodista, analista política y colaboradora cultural. Es subdirectora del diario El País, donde ha trabajado en la sección de opinión y ha sido editora de la sección Babelia. Ha sido premiada con el premio de novela negra en versión española Dashiell Hammett en el año 2019 por su novela El sueño de la razón. Ha escrito aproximadamente unas 5 novelas, todas de género policial, que giran alrededor de un mismo protagonista, que es la comisaria Ruiz. También nos acompaña Solange Rodríguez Pape desde Guayaquil, es creadora y docente especializada en el género de lo extraño y de lo fantástico. Ha obtenido el premio Joaquín Gallegos Lara por su libro de cuentos Balas Perdidas en el año 2010. Ha participado en un sinfín de ferias del libro y festivales en distintos países de Latinoamérica. Y actualmente dirige la maestría en escritura creativa de la Universidad de las Artes de Guayaquil. Y desde Quito está Santiago Páez Gallegos, novelista, ensayista, ha trabajado mucho el tema de los subgéneros de la intriga, el policial y la ciencia ficción. Ha publicado un montón de libros, así que es imposible leerlos todos, aproximadamente unos 20 libros. Sus últimas novelas son Los Murmurantes de este año y Moradas Provisionales de hace un par de años. Les doy la bienvenida. La intención aquí es generar una especie de diálogo, que cada uno pueda inicialmente presentarse y, bueno, y tirar algunas pistas sobre estas preguntitas que les dimos anteriormente. Y también poner otras dudas u otras preguntas sobre el papel. Le voy a dar la palabra a Solange. Solange, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Feria del Libro de Quito? Qué gusto poder acompañarlos en esta caliente tarde guayaquileña. No sé cómo estará la temperatura en Quito. Tengo entendido que ayer llovió muy fuerte, entonces parece que estamos un poco en otro clima. Pero bueno, sirva mi calor para ver si los contagio un poco. Gracias, Germán, por el pie. Y bueno, qué gusto también ver a Santiago Páez aquí. Me une
un pasado que tiene que ver con la literatura y también con el diálogo, justamente acerca de nuestro trabajo como personas que han trabajado otro tipo de géneros que no serían aquellos géneros que se llaman los géneros canónicos, ¿verdad? Aunque eso también se puede poner en discusión. Y bueno, a Berna, que me parece también una tremenda autora, y bueno, ahora estaba revisando su biografía, no la conocía, también hay que admitir cuando uno no conoce a una autora, y me da mucho gusto el darme cuenta que se trata de una autora que ha trabajado a una protagonista femenina, que tiene que ver con el género policial. No sé qué tan usual sea eso, mi conocimiento del género negro no es tan profundo, pero bueno, ella cuando intervenga seguramente puede conversar acerca de eso, ¿no? Porque cuando pensamos en el género negro casi siempre pensamos en la figura del detective, ¿sí? Y el detective tiene también una caracterización, ¿no? O sea, este hombre oscuro, con un pasado atormentado. Me pregunto cómo será la figura de una detective o de una protagonista de novela negra. Me encantaría saberlo. Cuando me invitaron a esta mesa, más bien yo pensé que me invitaban no por el tema de la literatura fantástica, sino por el tema del microrrelato, que también es un género que yo vengo estudiando y trabajando desde hace ya mucho tiempo. Mi tesis de licenciatura en la Universidad Católica fue sobre el microrrelato. Y bueno, entonces me voy a referir a él muy rápidamente porque me parece que es también un ejercicio de escritura que se cuestiona mucho su naturaleza, ¿no? Entonces, creo que el microrrelato algunos lo llaman género, otros se ríen de eso y lo llaman un degenerado, porque justamente su forma proteica, su forma siempre cambiante, incita pues a coquetear con géneros como puede ser la poesía, como incluso el haiku, como también, digamos, ejercicios de definición poética, incluso el chiste, el aforismo. Entonces pensaba, hace poquito tuve la suerte de recibir una antología de microrrelato ecuatoriano y pensaba cómo, aunque nosotros no tenemos mucha tradición de ciertos géneros, no tenemos mucha tradición en el caso de la literatura fantástica, por ejemplo, o sea, ahí tejer un linaje es complejo, igual con la ciencia ficción, igual con la novela negra, entonces tiene que hacer un arduo trabajo de investigación. Sucede lo mismo con el microrrelato, ¿no? Ecuador es un país que trabaja con mucha fuerza, sobre todo poesía, nuestro linaje poético es poderosísimo, lo mismo pasa con la novela, lo mismo pasa con el cuento, y tal vez un poco menos con el ensayo, pero también existe, ¿no? Pero todavía nos falta hacer ejercicios de investigación, incluso académicos, donde se pueda registrar o se pueda documentar el pasado de estos géneros, ¿no? Entonces, en esta antología de microrrelato ecuatoriano, ¿no? O sea, se revisa las incursiones de diferentes autores, incluso algunos que no sabíamos que hacían microrrelato. Por ejemplo, vi a Vladimiro Rivas allí y yo no sabía que él hacía microrrelato. Entonces, me parece importante el ejercicio de un archivo, ¿no? De un acopio de este tipo de material, porque muchas veces uno no conoce, o sea, que en la literatura ecuatoriana existen ese tipo de ejercicios. Uno se queda solamente con estas escrituras, digamos, establecidas, ¿no? Y otra cosa que pensaba, antes de presentarme a esta mesa, es que alguna vez leí que en realidad los géneros como tal son un invento moderno, ¿no? O sea, entendemos que la novela siempre va a ser una forma de escritura, de hecho fue la primera forma de escritura que viene de la épica, pero los géneros, como los pensamos ahora, son ejercicios editoriales también. O sea, porque ahí las editoriales, algunas dicen, no, yo no recepto cuento, por ejemplo, o yo no recepto poesía, nosotros otras como Páginas de Espuma se especializan en cuentos. Entonces, y eso tiene relación también con lo que se coloca de venta en las librerías, ¿no? Tú entras e inmediatamente te topas, digamos, con jóvenes lectores, ¿no? Es una forma de escritura genérica que hasta este momento no existía, que es la escritura juvenil. Hace poquito empieza la escritura juvenil como un ejercicio de venta editorial, y se han dado cuenta que significa en la bolsa un montón de dinero. Entonces, muchas personas escriben en este código, ¿no? Yo me acuerdo que Santiago alguna vez me contó, y aprovecho que está aquí presente, que de una editorial lo contactaron y le dijeron, mira, yo quisiera que escribas una novela juvenil de chicos entre 4 y 8 años que trate sobre el tema ecológico. Y entonces uno se queda un poco así, ¿no? O sea, voy a escribir a pedido, pero tú sabes que si tú logras, digamos, este tipo de escritura, se va a vender y se va a vender bien. Por lo tanto, entonces vas a tener asegurado un poco dentro de un par de meses una entrada de dinero con la que vas a poder comprarte una bicicleta, ¿no? Entonces, son como un par de ideas sueltas, pero, insisto, celebro en que se puedan hacer estudios sobre estos géneros no tradicionales en nuestra literatura, porque sabemos que la novela tiene el campo ganado, ¿no?
Y algo que está también muy de moda, digo muy de moda en el sentido de que las editoriales están buscando publicar este tipo de novelas, es la novela breve, la novela corta, ¿no? Que no excede las 100, 150 páginas. De hecho, el premio Linares de Novelas es novela breve, el premio de la Feria del Libro de Guayaquil, que es el Miguel Donoso Pareja, también es de novela breve. Entonces me pregunto, ¿no? O sea, aunque ayer yo hice una pregunta acerca de modas y de tendencias, se molestaron un poquillo, pero me parece que sí existe escribir acerca de tendencias. O sea, no es que uno va totalmente ingenuo a la escritura. Obviamente el acto creativo es un acto anárquico, pero tú sabes que si vas a una editorial tienes que proponer una cosa que sea interesante de publicar, o si no autopublica. Pues, pero que tampoco hay que, como te digo, el acto creativo es anárquico, pero finalmente las editoriales no son anárquicas. Hay algunas que sí lo son y se aprecian de eso, y otras no, saben perfectamente cuál es su mercado, y cuando tú presentas un proyecto, te dicen, ¿sabes qué? Este cuento lo vamos a sacar porque me parece que nosotros, sí, nos interesa esto, pero mira esto de aquí, esto es como un cuento así de novela, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces te quedas un poco así, ¿no? O sea, si entras en el juego de las editoriales, tú sabes que es probable que te censuren, entonces hasta ahí llega la libertad del arte. Esa como una idea inicial. Muchas gracias, Solange. Bueno, tiraste bastantes puntas que ya estuve acá recuperando. Vamos a darle la bienvenida a Santiago. Santiago, buenas tardes. Hola, hola, Santiago. ¿Estás por ahí? ¿Aló? Perfecto. Ahí estamos. Bueno, yo quisiera, para empezar lo que tengo que decir, referirme un poco al concepto de género, ¿ya? Y para hacerlo, veamos, un género es una especie de acuerdo. Solange hablaba de las editoriales, sí, y los libreros. Es una especie de acuerdo, una convención entre un lector o unos lectores, unos escritores, unas editoriales y unos críticos. En últimas, hasta unos libreros, que es todo el sistema que está alrededor de la producción de literatura. Esa convención lo que dice es que, o señala determinadas características de unos textos que las diferencian de otros textos. Si tiene la característica A, B y C, pues es de este género. Si tiene la E, F, G, es de otro género. Ahora, la teoría literaria, ¿cómo ha manejado eso de las características? A mí me gusta un autor que se llama Wolfgang Kaiser, porque es anterior al estructuralismo, es de la época en la que uno leía crítica literaria y entendía. Y claro, en el caso de Kaiser, lo que dice es que hay 3 géneros básicos. Es decir, siempre se escribe literatura de género. ¿No? Porque los 3 géneros básicos serían, de acuerdo a cómo se relaciona el autor con el texto, serían estos. La lírica, que se da cuando el autor utiliza el texto para expresarse, para expresar lo que es, lo que piensa, cómo ve el mundo, sus debilidades, su fragilidad, qué sé yo. La épica sería el género en el cual el autor dice algo del mundo, algo que pasa en el mundo, que podría pasar en el mundo, que se imagina que pasa en el mundo. Esa es la épica. El autor dice del mundo. Y por último, dice Kaiser, está el drama, en el que el autor, por medio de unos actores y en un escenario, expresa o lo que le pasa por dentro o lo que dice del mundo. Entonces, siempre va a haber en literatura 3 géneros: épica, lírica y drama, que, asimilado al lenguaje que usamos en la actualidad, sería poesía, narrativa y teatro. Ahora, ya dentro de la narrativa, también, de acuerdo a otro criterio, señala Kaiser 3 géneros distintos, ¿ya? Dice, ¿qué hace falta para que haya un relato? Para que haya una historia, para que haya una narración. Un personaje, un espacio y una acción del personaje en ese espacio. Entonces, si es que yo cuento una historia en la que privilegio al personaje, estoy haciendo novela o relato psicológico del personaje. Si privilegio la acción, lo que el personaje hace, es una novela de acción, de aventura. Y si privilegio el lugar, es una novela costumbrista, una novela de espacio. Ejemplos, pues todos los que queramos. De personaje, el Raskolnikov de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. De acción, cualquiera de las novelas de aventuras de Joseph Conrad. Por ejemplo, El corazón de las tinieblas, en que un aventurero se mete por un río tenebroso en el África tenebrosa a buscar otro aventurero que se ha perdido.
El corazón de las tinieblas, un tipo de género de obra del género de acción. Y del género de espacio, hay una bella novela de Ivo Andrić, yugoslavo, que cuenta cómo alrededor de un puente, la novela se llama El puente sobre el Drina, alrededor de ese puente, o al uno y otro lado de ese puente, a lo largo de 400 años se relacionan los musulmanes y los cristianos. Ahora, dentro de esos tres géneros de la narrativa, hay una serie de subgéneros, y en el de acción están unos subgéneros como la novela negra, la novela policial, la ciencia ficción, el terror, la fantasía, que han sido vistos de una manera un poco, diríamos, minusvalorada por la crítica. Se llegó a decir que la policial, por ejemplo, era una literatura excrementicia. Y creo que los que hemos hecho este género hemos tenido ese tipo de experiencias y se pueden contar, porque, ¿por qué no? Luego. Pero en los últimos años se ha dado una valoración del género, o de estos géneros que estaban un poco minusvalorados. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Yo quería sentar eso, hablar de que género, siempre se hace literatura de género. La literatura puede jugar entre los géneros, la novela es la gran disruptora de géneros, pero que al hablar de género no estamos hablando solamente de los subgéneros de la acción, que son la policial, la ciencia ficción, en fin, sino de algo mucho más amplio. Sí. Muchas gracias, Santiago. Muy clara la exposición y te agradezco por esos apuntes teóricos. Darte la bienvenida. Buenas tardes, Berna, o buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí virtualmente en Quito. Te damos la palabra a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Germán, y gracias a la feria por invitarme a esta ocasión y por compartir este espacio con Solange y Santiago y todos los que estéis escuchando al otro lado de estas pantallas en estos debates a veces que parecen tan fríos porque no os vemos al público, pero esperemos que podamos trasladaros la calidez que nos gusta compartir. Y me encanta escucharos porque yo pertenezco al género negro, efectivamente, como habéis dicho, y es siempre me sorprende en las jornadas y festivales sobre género negro, siempre surgen las preguntas sobre qué tipo de subgénero hacemos y si es policial, si es negro, de cuál es cuál, si es negro criminal. En fin, no os podéis imaginar, o seguro que lo sabéis mejor que yo, la cantidad de subgéneros que hay dentro del negro. Y yo siempre me quedo perdida en estos debates, como puedo estarlo en el sentido de que yo no soy una teórica, yo no sé cuántos tipos de géneros hay, ni de subgéneros, no soy una teórica, solo soy una escritora y una lectora. Eh, Creo que leo mucho más narrativa general sin apellidos que negro, por supuesto, porque mi ambición, aunque yo soy una autora de negro, es inyectar al género negro, al género que yo escribo, que también es policíaco, inyectar literatura, ¿no? Esa es mi obsesión y mi ambición. El género, como habéis sugerido, no sé si Santiago, creo que Santiago, el género ha sido motivo de muchas consideraciones a lo largo de la historia. Más allá de siglos anteriores, o sea, donde no era negro, pero sí policial, el tipo de novela que escribía Agatha Christie o Conan Doyle con Sherlock Holmes, bueno, pues no era considerado literario y posiblemente no lo era. O sea, ni en Agatha Christie ni en Conan Doyle hay una inyección de literatura en el sentido universal que creemos. Y de hecho a Conan Doyle le daba muchísima rabia y por eso mató a Sherlock Holmes varias veces porque le daba muchísima rabia ser conocido por eso y no por otras cosas que escribió con mucha más calidad. Luego, bueno, por resumir mucho, llegamos al siglo XX y es en Los Ángeles, es en Estados Unidos donde Dashiell Hammett y Raymond Chandler, los grandes de la literatura del género, bueno, pues logran conectar, logran
no solo entretener, es lo que habían hecho en general hasta ese momento, sino que logran retratar la sociedad, no solo entretener. Es necesario entretener, pero también retratar, de forma que uno sufre con la víctima, sufre incluso con el asesino, porque ya empieza a tener una causa todo eso, ¿no? Hemos pasado del ejercicio intelectual que era Sherlock Holmes, donde lo que se trataba era de averiguar o resolver un misterio, pero casi como un ejercicio intelectual, como un juego de ajedrez. Hemos pasado a empatizar con sufrimientos humanos, ¿no? Y bueno, dando pasos porque no soy una teórica y porque tampoco quiero acapararlo, llegamos, digamos, a la actualidad, donde yo creo que cada vez más se le ha ido inyectando esa calidad literaria al género, ¿no? Y hoy tenemos enormes autores, eh, desde, por ejemplo, John Banville en Estados Unidos, perdón, en Irlanda, que firma también como Benjamin Black las novelas negras, o si hablamos de América Latina, desde luego Claudia Piñeiro, o en Argentina, o muchísimas. Habéis hablado del género, se puede decir lo mismo del terror con Mariana Enríquez, que habéis citado, es de enorme calidad, aunque sea un género, ¿no? Y yo creo que ese es el tabú que se ha roto con nuestra literatura en nuestro tiempo, y es que es posible hacer un género que parecía menor o que era considerado menor, y hacerlo con gran calidad, sea el del terror, el de la fantasía, este negro, yo lo defiendo mucho porque sabe retratar la realidad, ¿no? Y es distinta la realidad que tiene que retratar Claudia Piñeiro en Argentina, que la que tuvo que retratar Chandler o Hammett en Estados Unidos, que la que tengo que retratar yo, ¿no? Y es esa foto de nuestra sociedad lo que aporta al mundo literario una mirada singular a la vez que entretenida. Muchas gracias, Berna. Y bueno, para seguir con la conversación, quería retomar algunas cositas que había dicho Solange, que creo que es muy importante este tema del mercado editorial, ¿no? Justamente de las etiquetas que el mercado editorial busca constantemente, por ejemplo, cuando creó el realismo mágico, ¿no? Que sabemos que fue una creación justamente desde España, si bien eran autores latinoamericanos, o esto que decía Solange del nuevo boom de la literatura juvenil, de algún modo, que terminan siendo etiquetas, ¿no? Entonces, conviene ponerle la etiqueta de novela negra, conviene poner esta etiqueta de fantasía o de ciencia ficción a determinadas cosas. ¿Ustedes cómo conviven ese tema cuando se sientan a escribir, digamos? Ustedes se sientan a escribir, me imagino que por ahí alguno de ustedes sí, que tiene más claro que va a escribir un policial o que va a escribir una novela de ciencia ficción, o simplemente se sientan y ven qué es lo que va saliendo y no piensan en esa etiqueta que a posteriori se va a colocar. Solange, vamos a seguir siempre así en esta ronda, Okay. Así que te paso la palabra a ti. Ok, sí, antes quisiera dialogar con lo que dice Berna, justamente porque pude escuchar la anterior mesa, bueno, sé que ha habido algunas, pero iba a seguir habiendo más, sobre el tema de género en la anterior, en la que estuvieron Silvia, Esteban, Giovanna y Sandra, Araya, y afortunadamente la escuché. Entonces, una de las cosas que ellos estaban planteando, ¿no? O sea, se discutió, es sobre cómo hay géneros que pueden entenderse como muy llanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es como si habláramos, no sé, de los arquetipos jungianos y pensáramos que los personajes son completamente planos, y eso te ubica dentro de lugares comunes. La ventaja, digamos, de tener personajes planos y lugares comunes es que puedes tener una trama que se puede armar de manera más fácil, digamos, y los lectores pueden identificarse con la trama y no se confunden, pero al mismo tiempo vas a tener una trama predecible. ¿Ya? Y eso es una cosa con la que tú tienes que trabajar, porque ningún escritor quiere una trama predecible, porque de eso no se trata, ¿no? La escritura es básicamente un desafío. Entonces la pregunta ya la plantea Berna y es, bueno, ¿cómo hacemos que estos géneros salgan de sus lugares comunes y se vuelvan verdadera literatura, ¿no? Eso ya depende de la pluma y también del trabajo de escritura de cada autor, ¿no? Pero claramente, ¿no? Te cuento una anécdota hace un año atrás. Tuve la suerte de antologar trabajo centroamericano de cuentos de terror. Se llamaba Mujeres que cuentan de terror.
Entonces, estuve revisando los trabajos y muchos de los trabajos, que eran justamente literatura de terror, estaban dentro de los lugares comunes, el fantasma, la cadena, el callejón maldito, por ahí una que otra persona se salía, ¿no? Pero entonces, y es más, o sea, y hace poquito fue jurado un concurso de cuentos también, entonces, resulta que cuando hay, digamos, determinadas tendencias de escritura, tú lees a personas que están escribiendo con las tendencias de escritura. Entonces resulta que muchos de los tomos de cuentos que nos llegaron tenían el tono o de María Fernanda Ampuero o de Mónica Ojeda. Entonces estás leyendo una escritura terrible, trepidante, dedicada a escribir lo monstruoso, pero sin el vuelo de Ampuero o de Ojeda. Entonces, ¿qué te queda? El esperpento. Y entonces son cosas que tienes que tener en cuenta. O sea, ¿dónde está, digamos, el hálito original? Bueno, es que eso ya es la pluma del escritor. Y eso es lo que sucede mucho con escribir. O sea, no podemos decir que la escritura es ingenua, como decía anteriormente. O sea, hay unas modas, hay unas tendencias, pero el talento del escritor va a hacer que eso se vuelva literatura. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Verla, claramente. Entonces, cada uno verá al momento en que pues, se lidia con su trabajo, cómo hace para que eso funcione. Y algunos no lo logran nunca, y esa es la parte lamentable. Ahora, sobre lo que tú decías, en mi caso, pues me ha costado mucho, si a mí me costó mucho salir del closet de la docencia y asumir que soy docente y que me gusta, me costó muchísimo más salir del closet de literatura fantástica y decir, miren, yo hago fantástico. Y desde la primera publicación, cuando era muy jovencita, y ya a la altura de este libro que se llama La bondad de los extraños, me di cuenta que había una intención sostenida en mi trabajo, que claramente no era literatura mimética, o sea, yo estaba trabajando con la imaginación. Pero tampoco me animaba a decir, oigan, ¿saben qué? Yo digo cuento fantástico, porque cuando tú dices eso, pues inmediatamente en la cabeza del lector promedio se imagina una hadita, un duende, un unicornio. Y es más, cuando dicen yo hago cuento, hay gente que te dice, bueno, a ver, cuéntate algo. Y entonces, no hago un cuento de ese tipo, yo hago un cuento que trabaja de otra forma, ¿no? O piensa que haces cuentos infantiles, entonces hay mucho prejuicio, o sea, como dice Berta, también podemos discutir teóricamente, pero salimos de acá y el lector llano, las amigas de mi madre, compañeros de trabajo, o sea, no tienen idea de qué uno habla mucho, ¿no? Entonces hay que tener todas esas consideraciones. Entonces me ha costado un par de libros entender y asumir que yo hacía fantástico y que es un tema y es un género que voy a seguir explorando. Ha coincidido afortunadamente que en este momento está muy de moda y muy en auge, ¿no? Por la gran calidad de escritores que han trabajado fantástico en el pasado. No es una cosa de sopetón, hay una herencia de trabajo detrás muy fuerte. Y este momento de mucha inclusión, digamos a nivel en este inclusivo contemporáneo, la literatura fantástica, la ciencia ficción, la literatura del mestizaje, el afrofuturismo, o sea, han entrado muchas literaturas, ¿no? En este momento de temperanza y de apertura, y digamos de mucha más empatía. Tal vez en otro momento histórico esto no hubiera funcionado. Entonces, con la conciencia que me da el pasado de mi trabajo, en este momento puedo decir, sí, yo hago fantástico, y me gusta lo que hago, y espero que sea literatura, o sea, no sea solamente género, ¿ves? De eso se trata el trabajo. Y no lo voy a hacer eternamente tampoco. De pronto en mi siguiente publicación cambio a una novela realista, sangrienta. Entonces, ¿qué no tiene que ver con, digamos, con lo fantástico? O cambio y escribo una novela de amor, o sea, no sé. Entonces, hay que también entender que tampoco uno es un género, ¿no? O sea, uno, digamos, tiene un ejercicio de escritura que puede ser sostenido, pero de pronto también haces otras cosas y tienes todo el derecho, ¿no? De hecho, a veces a mí me dicen, mira, ella es microrelatista. Y yo digo, no, yo tengo un par de libros de microrelatos, no solamente hago eso, hago otras cosas. Entonces hay que lidiar con todo eso, también con los prejuicios de los lectores y con los prejuicios de las librerías. Es complejo. Y en el camino uno intentando entender lo que quiere escribir, su propio, digamos, su propio aliento, su propia tendencia, su propio demonio interior o ángel, qué sé yo. Entonces es complejo lidiar también con toda la bulla del prejuicio que está externamente en el proceso de escritura. Gracias, Solange. Santiago, te damos la palabra. Bien, veamos. No sé qué contarles en relación a mi relación con los géneros. No me considero un escritor de género porque he escrito libros que son de género como la ciencia ficción o el policial y otros también, ensayos, en fin. Pero creo que les puedo contar lo que pasó con mi primer libro. Yo había escrito varias cosas, pero había abandonado la literatura
decidí ser científico social y me fui a estudiar un doctorado en Madrid. Y yo entraba a Madrid desde Alcalá de Henares, donde vivía todos los días, primero en el tren de cercanías, después llegaba a Atocha. En Atocha me cambiaba del tren al metro, y en el metro llegaba hasta la Facultad de Ciencias de la Información, donde estaba haciendo el doctorado. Total que yo viajaba como 30 minutos, 40 minutos bajo tierra, por túneles. Y eso, claro, en Quito no había. Y eso me impresionó tanto que empecé a imaginarme una historia de unos monjes que vivían en unos túneles abajo de Quito. Empecé a imaginar esa historia. Ya no iba a ser escritor, no quería ser escritor. Quería ser comunicólogo y el doctorado en comunicación. Pero esa historia empezó a sonarme y a sonarme. Y al final, cuando ya estuve en Quito, cuando terminé mis estudios, empecé a escribir historias. Y fueron de ciencia ficción. ¿Ya? La ciencia ficción siempre me había gustado. No me había planteado escribir en el género, pero escribí esas historias, escribí 7 historias de ciencia ficción que trataban los temas fundamentales de lo ecuatoriano. Me pareció que era interesante ver desde una nueva perspectiva como la ciencia ficción, que no era reconocida, que no era utilizada por los escritores ecuatorianos, los mismos temas que se habían visto siempre: el mestizaje, la literatura ecuatoriana, la urbanización en América Latina, los temas que habían sido tratados por el realismo social, ¿ya?, de los años 40 o de la nueva literatura ecuatoriana de los años 70, desde ese intenso compromiso de los escritores, ¿ya? Escritores que hablaban del proletariado, del campesinado. Bueno, yo también escribí un cuento de ciencia ficción sobre indios con el tema del indigenismo. Produje eso y vi que era muy estimulante para mí, y resultó que también para los lectores, esa nueva perspectiva. No es que no hubiera habido antes de mi generación escritores de ciencia ficción, pero eran muy pocos y esfuerzos puntuales. Nadie se había planteado, así como dice Solange, decir, bueno, yo soy escritor o escritora de fantasía. Nadie decía, yo quiero escribir ciencia ficción. Luego yo escribí novela negra, y cuando estaba publicando mi primera novela negra, yo les pedí que pusieran novela policial en la tapa, porque unos meses antes había participado en la edición de un autor muy apreciado por mí, que escribió una novela policial. ¿Ya? Estaba publicando esa novela policial, pero cuando le dijeron que si le ponían policial, dijo, no le pongan policial, pónganle de ficción política, porque daba vergüenza. De ahí las cosas que me han llegado a decir en los auditorios cuando todavía uno estaba cara a cara con él. Me han dicho, creo que perdimos la conexión con Santiago, ¿cierto? Santiago, sí. Ya tiene que Sí. volver a entrar. Con esto nunca se sabe si lo perdemos a él o uno se pierde, ¿no? Sí, eso me ha pasado a mí. Sí. Pero bueno, creo que sí lo perdimos. Vamos a esperar un ratito. Mientras tanto, Berna, te damos la palabra, ¿te parece? Claro, sí. Bueno, intento responderos a los dos, Germán y Solange. Bueno, aunque no creo que tenga una respuesta, yo creo que por mucho que tengamos una etiqueta en nuestra literatura o en la literatura en general, no tenemos una receta mágica. Eso no existe, ¿no? O sea, hay cánones y funcionan, o sea, sabemos perfectamente cuáles son los cánones del género negro o policíaco, los cánones de la fantasía, quiero decir, efectivamente, como has dicho, que hay un duende, bueno, pues en la negra tiene que haber un crimen, un villano, un culpable, un investigador, o sea, hay un canon, pero no hay una receta para hacerlo perfectamente, ¿no? Eso ya depende de la calidad de cada uno. Mi única receta siempre es leer la máxima calidad siempre en todo lo posible, ¿no? Y luego, Santiago hablaba de que en toda narrativa debe haber personaje, debe haber espacio y debe haber acción. Yo creo que lo fundamental en la novela negra es
Desde luego los personajes tienen que tener hondura. Mencionaba Solange que si eran llanos, o sea, que había casos de que eran llanos, simples. No, yo creo que los personajes tienen que ser como las personas que conocemos, es decir, con hondura, de cada cual hay que imaginar su pasado, su vecindario, su barrio, sus padres, sus tíos. O sea, yo de cada cual, aunque no lo utilice, tengo imaginado de dónde procede, de qué barrio, de qué ciudad, de qué entorno, de qué edad, etcétera. Y cuando no he elaborado eso y avanzo en la trama, de repente me doy cuenta de que me faltan datos sobre el personaje y me tengo que poner a investigar, a analizar, a crear de dónde viene, ¿no? O sea que yo creo que es fundamental la profundidad de los personajes, es fundamental en una novela negra, obviamente, la acción, la trama, pero otro tercer ingrediente que yo añadiría como esencial, que es la atmósfera, ¿no? Y es esa atmósfera que es tan imprecisa, pero para mí fundamental, lo que te hace envolver bien una trama y que trascienda, ¿no? La trama puede ser, o sea, el thriller simple pues sí que tiene una trama muy lineal, pero desde luego la diferencia entre el thriller simple y la literatura muchas veces está en la atmósfera. O sea, lo que quiero defender también es que, a ver, yo no escribo y yo creo que nadie escribimos para hacer una etiqueta, digo, Germán, respondiendo a tu pregunta, o para satisfacer una necesidad editorial o para estar en determinados estantes de una librería. Escribimos para entretenernos, para comunicar, para disfrutar. Desde luego, en mi caso, porque me da una vida interior y una segunda velocidad que es muy disfrutona con respecto al día a día, ¿no? Yo soy periodista en el día a día y disfruto desde luego, pero me encanta tener una segunda velocidad, un segundo territorio individual, ajeno a mi vida rutinaria y a mis compañeros de rutina y privada, individual, personal, donde es muy divertido vivir, ¿no? A la vez que vives en la otra realidad. O sea, yo me he sentado con un policía que me ha contado que tiene, por ejemplo, un cadáver por identificar y rápidamente yo le digo, yo también tengo un cadáver por identificar, el mío está en mi imaginación, para él es un problema porque tiene que encontrar a los familiares o saber comunicárselo a alguien y para mí es pura diversión, puro entretenimiento, puro imaginar. Y entonces yo le digo, yo también tengo uno metido en un coche, por cierto, ¿cómo puede estar si lleva 2 meses metido en un coche? Tal. O sea, y para mí matar o vengarme o cualquiera de estas cosas es muy divertido y espero que lo sea para los... Lo digo porque nos estamos poniendo muy serios y tal, y yo creo que la literatura va de disfrutar, disfrutar escribiendo, disfrutar leyendo, ¿no? Yo tengo una pregunta para Berna. No sé si puedo robarme el turno de palabra, ya sé que volvió Santiago. ¿Puedo hacérsela? Berna, mira, durante muchos años en el tipo de novela policial o novela negra las mujeres hemos sido como el objeto del deseo, ¿no? Así como el elemento bello, a veces la asesina, como la viuda negra, ¿no? Pero ¿cómo conseguir una mujer que sea detective con una vida normal de mujer? Madre, trabajadora, de pronto, no sé, cuidadora, con ambiciones. ¿Cómo podemos pensar en un personaje así? Porque siempre cuando uno piensa en un personaje como ese, piensa en un hombre, ¿no? Como te decía, el hombre con el pasado, atormentado, alcohólico, que quiere redimirse. ¿Qué sucede con el personaje femenino protagónico de una novela negra? ¿Te has topado con esos casos? Claro, no, de hecho yo creo que empecé con este género por eso mismo, porque estaba harta de leer detectives hombres y novelas de hombres donde las mujeres eran eso, objeto del deseo o víctimas o acaso culpables, ¿no? Pero siempre existían en función del hombre, o sea, para gustar al hombre, para enfadar al hombre, para poner pistas o si eran las malas o para ser víctimas y ser salvadas por el hombre. Entonces, leyendo precisamente, me acuerdo que reaccioné y pensé, esto hay que escribir y hay que escribir con una mujer, ¿no? Y a la vez que yo, y previamente a mí, por supuesto, lo han hecho muchos autores. Yo no sé ahora mismo en Ecuador,
Aquí en España hay bastantes, digo, ahora mismo hay 4 o 5 personajes femeninos fuertes que, como mi comisaria Ruiz, que yo creo que representan, ¿cómo hacerlo? Pues simplemente como cualquiera de nosotras, o sea, yo creo que representan a la mujer que somos, ¿no? Que somos capaces de trabajar y de luchar y de criar hijos o no, o tener una vida o ir al gimnasio o lo que sea, ¿no? Y yo creo que como la novela negra, como he defendido al principio, retrata nuestro mundo, pues yo creo que nuestro reto es retratar ese mundo y ese es mi mundo, ¿no? Mi protagonista, por cierto, no es, o sea, precisamente vive en un mundo de hombres y precisamente le pasa lo que a tantas mujeres, que es que parece que tienes que demostrar más eficacia aún y más entrega aún, y tienes como que borrar tu vida privada para demostrar en tu entorno que eres capaz, ¿no? Yo creo que hay generaciones posteriores donde igual esto no es tan necesario, pero de momento, en mi caso ha sido así, ¿no? Gracias, Ana. A ver si ha vuelto Santiago. Sí, No yo. le veo. Y Santiago, te perdimos un ratito. Te damos nuevamente la palabra. Bueno, Bienvenido. no sé hasta dónde se me escuchó, pero estaba ya cerrando, ¿no? Con la experiencia esa de mi primer libro que resultó ser a la larga de ciencia ficción. Nada más. Bien. A ver, ¿cómo continuamos? Creo que esta cosa que decía Berna, ¿no? Y también lo decía Santiago, un poco que él jugaba, por ejemplo, Santiago jugaba con este cruzamiento de temas que por lo general eran de otro género, ¿no? Del realismo social, como podría ser el mestizaje, el indigenismo, la gentrificación, etcétera, y él jugaba a traspolar estos grandes temas por ahí del realismo social a otro subgénero como la ciencia ficción. Y lo que decía Berna, de que lo más importante, no importa si es un género policial o qué subgénero sea, lo más importante es la calidad literaria para poder realmente retratar un presente o retratar un mundo, ¿no? Sea el mundo español, sea el mundo ecuatoriano, el mundo argentino, como ponía el ejemplo. Por ahí esto es más difícil para el caso de Solange, me imagino, ¿no? Porque el género de fantasía, poder tener un anclaje, digamos, de un tema de retratar un mundo presente o de retratar temas por ahí presentes desde lo fantástico, puede ser mucho más difícil. No sé, Solange, vos cómo tenés este desafío, digamos, cuando trabajás el género o el subgénero fantástico. El asunto es que, si te fijas, también toda la tradición literaria es una tradición masculina. Y recién ahora, literaria fantástica, ¿no? Una tradición masculina. Y es más, en Ecuador venimos de una tradición realista feroz. O sea, y el único extraño raro, ha habido algunos raros, ¿no? Palacio, César Dávila, siempre han sido, o sea, se los leen tantas claves, ¿no? A Palacio lo hemos leído en clave queer, a César Dávila lo han leído en clave, no sé, de realista, o sea, porque obviamente un autor es mucho más cosas, ¿no? O sea, si piensas en Dávila, Dávila describe algo como Boletín y Elegía de las Mitas, que es un canto, se lo puede leer desde el punto de vista del realismo social, o te escribe, sus últimos ejercicios son místicos, tiene ensayos místicos, o también tienes un cuento extraordinario como La Batalla, que es casi una oración, o sea, realmente, bueno, un verdadero escritor abarca absolutamente todo, y justamente se lo lee desde diferentes claves. Pero si hay una cosa que me interesa a mí, es revisar ciertos temas de la tradición que siempre han tenido voces masculinas y preguntarme cómo sería el ejercicio desde la voz femenina. O sea, por ejemplo, el monstruo, ¿no? Me interesa esta inversión y pienso en la monstrua, ¿no? ¿Qué comería una monstrua? ¿Qué haría una monstrua? Está una monstrua. Entonces, justamente ahora, estoy cerrando una antología personal que se llama De un mundo raro, que bueno, vamos a ver si puede salir el próximo año. Y estoy incluyendo un texto que se llama La extinción de las especies, que es sobre una deidad tectónica que está, bueno, debajo de la tierra, ¿no? Y habla acerca de la creación del mundo como una especie de diosa, ¿no? Pero es como una diosa creadora hembra. Entonces, generar esa voz, o sea, me ha costado un montón, porque en primer lugar me pregunto, ¿cómo habla un dios? ¿Cuál es el lenguaje de un dios? Entonces pienso que el dios habla con símbolos y que tiene que tener un lenguaje poético,
pero al mismo tiempo es una diosa primitiva, hambrienta y devoradora, y en realidad la raza humana le vale un pepino, porque supongo que los dioses tienen otro tipo de objetivos que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces pensaban en todo lo que ha hecho Lovecraft, por ejemplo, en toda esta tradición de los monstruos, estos monstruos innombrables, indecibles, del que solamente le puedes insinuar su monstruosidad a partir de ciertas como humos y siluetas sinuosas cuyos nombres son impronunciables. Y pensaba, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasaría si de pronto ahí el ejercicio tiene que ver con algo que yo termino de entender, pero que es femenino, una fuerza biológica poderosa? Entonces, en mi caso, me interesa mucho, sí, o sea, que el tema de lo fantástico rosa, también cosas como el feminismo, por ejemplo, y en La bondad de los extraños tengo derechos de escritura, donde hay un discurso de género, pero de género femenino muy claro, ¿no? Pero también hay microrelato, pero también hay estos ejercicios que te digo. O sea, la idea es ir cambiando el ángulo de mirada todo el tiempo, ¿no? Y ver de qué manera tú, con tu voz, puedes aportar y renovar la tradición dentro de lo posible, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dice Berna, divertirnos, porque también la pasamos, no todo es teoría. También en esto aprendemos un montón. Y el aprendizaje a mí me parece muy divertido, te rompes y te vuelves a levantar, te odias profundamente y luego dices, sí, algo me ha salido bien, más o menos. Muy bien, Solange. Berna, una pregunta puntual para ti. Vos que desarrollás, digamos que te metiste en esta tradición de escribir novela policial o novela negra con la presencia de un personaje, ¿no?, que se va repitiendo de novela en novela, ¿vos sentís cómo haces el trabajo, digamos, de la mutuación, el desarrollo de ese personaje entre cada una de las novelas? ¿Y sentís que en algún momento va a agotarse la comisaria Ruiz y vas a tener que matarla o buscar otra heroína u otro héroe? Sí, es muy curioso eso, porque cuando empecé, yo no tengo, ya sabéis que los autores manejan o brújula o mapa, ¿no? O sea, esto tan contado de que sabes o a dónde vas o todo el camino por recorrer. Yo no tengo todo el mapa trazado, ¿no? Brújula en cada libro, pues la pongo hacia un final, pero más o menos se tiene que ir creciendo la trama y los personajes en su desarrollo. Yo no puedo planificar demasiado y tampoco mi carrera la puedo planificar, ¿no? Pero sí que tenía la idea de seguir y la verdad es que me va creciendo cada vez más, ¿no? La comisaria va evolucionando en la primera novela, que fue en 2012, era una policía muy, siempre eficaces, siempre, pero quiero decir muy dentro de los protocolos, muy cumplidora, en una sociedad incuestionada. Y poco a poco, ya en la segunda, apareció un jefe superior que tenía trapos sucios y poco a poco ha ido quedando hasta en El sueño de la razón, que es la última, que es la premiada efectivamente con el Dashiell Hammett. Bueno, por gajes de su trabajo ha quedado fuera del sistema, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ella era psicóloga antes de ser policía, tuvo una experiencia que la obligó a dejar la psicología, pero era psicóloga del cuerpo y por tanto tiene los trapos sucios de muchísimos oficiales. Y el jefe superior que le pusieron era, bueno, pues había sido un torturador y tal, y ella sabía de él, ¿no? Y por eso este jefe superior la aparta. Entonces, cuento todo esto para acercarlo a la realidad y es como en estos 10 años ha cambiado todo, ha cambiado España, ha cambiado el mundo y yo creo que hemos pasado, al menos en España, de un mundo donde nos creíamos más las instituciones y nos creíamos más el funcionamiento de la legalidad, etcétera, a un mundo donde tanta gente ha quedado fuera del sistema, donde el sistema mismo se ha visto cuestionado por el manejo de la crisis, por tantos fracasos, ¿no? Y en ese sentido mi comisaria ha ido acompañando este mundo y se ha ido quedando, y de hecho está actuando fuera del sistema en bici, en mallas y va por su cuenta mientras a la espera de juicio para resolver su expediente. Entonces, es una tarea hercúlea, digamos, mantener todos los platillos en marcha de cada personaje, de la comisaria, pero también de sus contrapartes variados, porque a veces hago novelas distintas, ¿no? Y agradeces mucho la limpieza de empezar de cero y de crear de cero. Y es más difícil
retomar personajes ya existentes. Pero lo siento como una obligación, o sea, están ahí, están vivos dentro de ti, dentro del público, el público te pide que sigas, que qué va a pasar con su novio, que qué va a pasar con esto, con lo otro, con su expediente, y me parece un buen instrumento para seguir contando la realidad. Gracias, Berna. Santiago, una pregunta para vos, que quizás de algún modo sos de los presentes hoy el más ecléctico, ¿no? Porque te has movido muchísimo de subgénero en subgénero, de género en género. Actualmente, ¿qué estás trabajando? No sé si podrás contar, me imagino que sí, que no es un secreto editorial, esperemos. ¿En qué proyecto estás? Y también preguntarte si extrañas de algún modo alguno de estos subgéneros por los que te moviste, ¿no? Porque has estado en ciencia ficción, en novela histórica, también podríamos incluir. Si extrañas alguno de estos subgéneros y si quisieras volver a él. Bueno, después de muchos años volví a la ciencia ficción con una novela de zombies, que es la que publiqué este año loco y que todavía no he podido lanzar por lo que nos ha pasado a todos. Pero estoy escribiendo, y eso es con esto que ha dicho Berna, que ha dicho Solange también, sobre cómo uno se plantea la escritura. Yo a principios de este año empecé a escribir, ya había hecho algo antes, una narconovela. O sea, si hay algo de género así, es narconovela, es muy específico. Y cuando empecé a documentarme, descubrí que escribir narconovelas es un disparate. Es un disparate porque, como dice un joven autor crítico mexicano, Rafael Lemus, dice, eso de escribir narconovelas es tratar de darle coherencia a un mundo organizado, o mejor dicho, no organizado, sino reventado por el narcotráfico, por el tráfico de seres humanos. Dice, es tratar de adecentar, de darle sentido a algo que no lo tiene y que es atroz. Entonces, cuando hay 10,000 mujeres muertas en la frontera entre México y Estados Unidos, y tratar de escribir una novela en la que hay un personaje, un detective duro que se enfrenta a los narcos, es miserable. Entonces, lo único que queda, dice este autor, y yo descubrí que sí, este crítico Lemos, es escribir algo que revienta, que prolifera. Y a la larga, lo que he terminado escribiendo, ya terminé esa novela, gracias al confinamiento avancé muchísimo, es una especie de episodios sueltos, incoherentes, porque la realidad de una frontera de narcotráfico es así, incoherente, en reventón permanente. Y así, lo que empezó siendo una ajustada novela de género, terminó siendo una novela experimental. Creo que más o menos de eso es lo que nos pasa a todos en este trabajo. Muy bien, Santiago. Esperaremos por tu novela, narconovela, la primera narconovela del Ecuador, debe ser, supongo. Sería narco y anarconovelas. Muy bien, chicos. No sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta a sus colegas, o si ya nos quedan 3 minutos como para cerrar, o simplemente cada uno despedirse. A ver, Solange, te paso la palabra a ti, que eras la primerita. Bueno, me ha dado muchísimo gusto volver a ver a Santiago y cuando conocer a Berna voy a buscar su literatura, voy a leer. Yo estoy trabajando un personaje femenino que no es precisamente una detective, pero que tiene que ver con Crónica Roja y sucede en Guayaquil. Y entonces me he preguntado mucho cómo hacer, porque no es mi género. Sencillamente apareció este personaje y tengo un poco más clara su trama, pero me estaba preguntando cómo, porque ni siquiera es un género que yo conozco bien, entonces, ¿qué es lo lógico? Obviamente documentar recién empezar a trabajar, pero será un trabajo para un poco más largo tiempo. De pronto cuento un poquillo, rapidillo, el proceso de escritura del microrrelato para mí es lo más cercano a escribir un ejercicio de poesía. Lo voy escribiendo a goterones y de pronto resulta que ya tengo algo parecido a un texto, ¿no? A un libro, entonces lo que hago es como darle forma y coserlo, ¿no? Entonces, yo trabajo cuento, el género que vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo y que admiro profundamente, es un honroso linaje del cuento y en América Latina pues más todavía, así que bueno, ahí me pego un poquito a ver si funciona y también paralelamente escribo un microrelato. Bueno, y agradecerles por el espacio para poder conversar con el resto de colegas. Berna, una Bueno, pequeña pues despedida.
Me despido rápidamente, aquí ya es de noche, aquí hace frío, no la exuberancia que mostráis y el tiempo maravilloso. Ojalá podamos la próxima vez vernos in situ. Os cuento únicamente, uno de los pocos placeres del confinamiento fue hacer un club de lectura online con un club de lectura de Quito, de ahí, de Ecuador, con una cantidad de lectoras maravillosas que habían leído El sueño de la razón y que bueno, fueron encantadoras. Y bueno, pues es un país en el que nunca he estado, ojalá pueda ir un día y conoceros y muchísimas gracias por invitarme, nada más. Seguro, Berna, la tercera será la vencida, estarás por aquí seguro. Santiago, unas palabras finales. Bueno, yo saludarle a Berna, realmente escribir en España policial me parece maravilloso. Esas calles, yo sí, querría escribir una policial recordando mi vida en Madrid. Y bueno, saludar a Solange también y a ti que nos has ayudado tanto y ya nos veremos en persona en otro momento. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Muy linda la conversa. Les invito a continuar enchufados, digamos, en la Feria del Libro y seguramente ya nos cruzaremos por cualquier lugar del mundo en físico, espero. Muchísimas gracias y buenas tardes y buenas noches. Adiós, gracias. Gracias, un placer, hasta luego. De esta forma concluimos el conversatorio Renacer de los Géneros. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, entrevista Ríos de Lava esculpen un nombre en la arena. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.